Maestro, Marta y María, las hermanas de tu amigo en Betania, me han enviado aquí a buscarte. Lázaro está grave, agonizando. Ve, diles que sale ahí. ¡Maestro! ¡Ahí viene el maestro! ¡Maestro! ¡Ya viene! ¡Bendito sea Dios! ¡Ya viene el maestro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya viene el maestro! ¡Oh! ¡Maestro! Señor, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no habría muerto. Pero sé que incluso ahora, cualquier cosa que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Porque yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que ha venido al mundo a darnos la vida eterna. ¿Dónde lo pusiste? Ven y ve. Señor, Señor, recé y recé para que llegaras. Pudiste evitar que Lázaro muriera. Quitad la piedra. Pero lleva muerto 4 días, maestro. Su cuerpo debe estar descomponiéndose. Quitad la piedra. ¡Ayudadme! ¡Vamos a hacer lo que dice! ¡Pronto! Gracias por escuchar mi plegaria. Los que están alrededor mío podrán creer que yo soy la resurrección y la vida. Y aquellos que creen en mí no morirán nunca. Descendí a los campos debajo de la tierra, al encuentro de las personas del pasado. Pero levantaste mi vida del foso, Señor, mi Dios. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda!
aquel que crea en mí, aunque muerto esté, volverá a la vida. Hola, buenas noches. Hoy voy a leer Los Milagros de Jesús, primera parte. Me dispongo a leer. Los Milagros de Jesús, primera parte. Me dispongo a leer. Había gran multitud y tuvieron hambre. Jesús le preguntó a sus discípulos cuántos panes tenían. Ellos le respondieron: 5 panes y 2 peces. Jesús oró y la multitud comenzó a sacar de las cestas de los panes y de los peces, mas estos no se daban cuenta que continuaban saliendo. Al siguiente día, la multitud regresó, mas Jesús les dijo: en verdad digo que regresaron porque se saciaron y no porque vieron las señales. Primer milagro que leí, no lo estoy leyendo en orden. Jesús entró en Capernaum en día de reposo a enseñar en una sinagoga. Todos se admiraban porque enseñaba con autoridad su doctrina y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, dando voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le respondió: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió del hombre. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y por esto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Luego de allí fueron a la casa de Simón Pedro, Cefas, y de su hermano Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón Pedro, Cefas, estaba acostada, gravemente con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Jesús le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Después de unos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Se oyó que estaba en casa de Pedro. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían en la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico que lo cargaban 4 hombres. Al no poder llegar a Jesús por la multitud, hicieron una abertura en el techo y lo llevaron donde estaba Jesús, bajando el lecho por la abertura. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Se encontraban algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: diciendo: «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?».
Jesús, sabiendo que dentro de sí mismo, de esa manera les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. A ti digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Levantándose de inmediato, tomó su lecho, salió enfrente de todos y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús entró nuevamente en la sinagoga, y allí un hombre que tenía la mano seca un hombre que tenía la mano seca. Le acechaban en el día de reposo para ver si le sanaría y poder acusarlo. Le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, mirándolos alrededor con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre la extendió. Al instante la mano fue restaurada y quedó sana como la otra. Salieron los fariseos de allí y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Al oír cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. A causa del gran gentío, para que no le oprimiesen, les pidió a sus discípulos que siempre tuviesen lista la barca, porque sanó a muchos, y por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bajando de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, desmenuzando las cadenas y rompiendo los grillos. El hombre que tenía los espíritus inmundos, nadie podía dominarle. Andaba desnudo y siempre de día y de noche daba voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras en su cuerpo. Viendo a Jesús, le dijo, de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz dijo: ¿a qué vienes tú, el Santo de Dios, el Hijo del Altísimo, a atormentarnos antes de tiempo? Porque le decía: sal de este hombre,
Los espíritus inmundos le decían esto a Jesús. El espíritu inmundo le preguntó al espíritu inmundo Jesús cómo se llamaba. Respondiéndole el espíritu inmundo le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Cerca de allí paseaba un gran hato de cerdos. Todos los demonios le rogaban que los enviasen a los cerdos para entrar en ellos. Jesús le dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, que eran 2000. El hato se precipitó al despeñadero, ahogándose en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Salieron a ver aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado por el demonio y tuvo la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo. Les contaron lo que habían visto, cómo aconteció con el que tenía el demonio y lo de los cerdos. Le comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que estuvo endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Le dijo que se fuera con los suyos y les cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él y la misericordia que había tenido con él. Yéndose, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús, pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunía alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, se postró a sus pies y rogándole mucho que fuera a su casa y ponga sus manos sobre su hija, porque agonizaba, para que la salve y viva. Jesús fue con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaban. Una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, gastó todo lo que tenía en médicos y no mejoraba jamás en nada. Cada vez le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía adentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
porque sentí que salió poder de mí. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero Jesús, mirando alrededor para ver quién le había hecho esto, vio a la mujer acercándose teniendo miedo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Viendo se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aún hablando Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, Jairo, y le dijeron que su hija había muerto. Y también le preguntaron a Jairo: ¿y para qué molestas todavía al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No le permitió que le siguiese nadie, sino el padre de la niña, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Llegando a la casa de Jairo, viendo el alboroto, los que lloraban y se lamentaban mucho, entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Entró donde estaba la niña, tomándola de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti digo, levántate. Al instante se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente. Él les mandó mucho que nadie supiese y que le diesen de comer para que recuperase energías, porque había venido de la muerte. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie supiese dónde estaba, pero no pudo esconderse. Una mujer que era griega y sirofenicia de nación, cuya mujer tenía una hija con un espíritu inmundo, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio y se postraba a sus pies. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiéndole ella, le dijo: sí, Señor,
pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó la mujer a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio había salido de ella. Esto fue Los Milagros de Jesús, primer capítulo. Espero que les haya gustado. Tuve unos errores porque me puse nerviosa al leerlo. Bueno, vamos a despedirnos con una música ahora, un audio, una música